¿Cómo están, alumnos? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Vamos a ver cómo andamos con la conexión. Ahí veo a algunos que están conectados. Vamos a esperar un par de minutitos para comenzar con la clase, ¿ya? Si en algún momento se corta o cae la calidad de la señal, es por el internet. Ya de hecho pensé que no íbamos a poder ni siquiera transmitir. Así que, como les dije por ahí en un mensaje, haremos lo que se pueda. Ya, por lo mismo aprovechemos que tenemos señal. Así que vamos con la clase. Nos corresponde ver en esta primera parte lo final, digamos, de la indemnización de perjuicios. Es decir, quedamos ayer señalando lo que es el daño, vimos su clasificación también y conversamos de cada una de las clasificaciones, de los distintos tipos de daño que hay. Hicimos especial énfasis en el daño moral. Y hoy día nos vamos a concentrar partiendo por lo que es la evaluación de perjuicios. Porque los daños, tal como lo dijimos el día de ayer, hay que evaluarlos. Tenemos ya lo que es el daño, sabemos los distintos tipos de daño que hay y sabemos también que en el sistema chileno la indemnización supone una reparación pecuniaria del perjuicio que se ha causado, del daño que se ha causado. Y esa reparación pecuniaria corresponde en el fondo a una cantidad que el tribunal va a determinar y eso tiene que ser, por lo tanto, evaluado. Y ahí entramos entonces a lo que es la evaluación de los perjuicios. Y en ese sentido, el sistema chileno reconoce tres tipos de evaluación. La evaluación legal de los perjuicios, ya vamos a hablar de ella con un poco de detalle, evaluación legal, la evaluación convencional y la evaluación judicial. Legal, convencional, judicial. Esos son los tipos de evaluación entonces que vamos a ver. La legal, la convencional y la judicial. Cabe destacar, lo vamos a decir de inmediato, que la evaluación judicial es la que corresponde a la regla general. O sea, la regla general en materia de evaluación de los perjuicios es que la evaluación sea judicial, según veremos. Pero vamos a llegar a ella ya, de hecho la vamos a dejar para el final. Vamos a partir con las otras y vamos a comenzar con la evaluación legal de los perjuicios. La forma como vamos a ver esta materia es verla de forma que luego los distintos tipos de evaluación les sirvan como paralelo para que puedan comparar una evaluación con otra. Yo no he podido abrir el PowerPoint, ahí se abrió. Qué bueno para seguir el orden entonces de lo que tenemos que ver. Vamos con la evaluación legal en primer lugar. Y el primer punto que vamos a tratar es a través de qué se efectúa la evaluación legal. ¿A través de qué? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo se efectúa? Y así entonces tenemos que la evaluación legal se efectúa a través de los intereses. La figura a la que recurrimos entonces para saber cómo se procede a la evaluación legal es el interés. Con los intereses estamos evaluando los perjuicios legalmente hablando. Esto es, la aplicación del interés corresponde a un tipo de indemnización de perjuicios. Particularmente es una indemnización moratoria, lo que resulta evidente
Porque los intereses se van a ir devengando día a día por el retraso en el cumplimiento de la obligación. O sea, es una indemnización moratoria. ¿Qué son los intereses? Tratados principalmente por la Ley sobre Operaciones de Crédito de Dinero, la conocida Ley 18.010. Los intereses se pueden definir diciendo que es la cantidad de dinero que el deudor paga por sobre el capital reajustado o no reajustado según sea el caso. Por sobre el capital reajustado o no reajustado según sea el caso. Recordaremos, porque esto lo estudiamos al ver la lesión enorme, que los intereses se dividen en dos categorías. Está el interés corriente y el interés convencional. Y no olviden que dentro de lo que es el interés convencional hay un límite máximo que justamente constituye uno de los casos de lesión enorme que en su oportunidad tuvimos que analizar. ¿Cuándo se aplica o cuándo procede la indemnización legal, o sea, la evaluación legal, o sea, los intereses? Procede respecto de las obligaciones de dinero. Cuando se trata de obligaciones de dinero, ahí cabe entonces hablar de intereses. No hay, por lo tanto, intereses cuando se trata de obligaciones que tienen por objeto la entrega de cosas diferentes a dinero, ni tampoco cabe hablar de intereses cuando la obligación consiste en hacer o en no hacer algo, sino que tienen que ser necesariamente obligaciones de dinero. Por último, respecto a la prueba, comentar que cuando se trata de la evaluación legal de los perjuicios, no es necesario probar el perjuicio. O sea, el daño, el perjuicio, no requiere ser probado. Esto es así, puesto que la ley entiende que hay un costo por el no pago del dinero de manera oportuna. Y por ende, entiende que acá, si lo único que vamos a perseguir como indemnización son los intereses, no hay necesidad de probar que hemos sufrido un daño. Esto entonces como principales características de lo que es la evaluación legal de los perjuicios. Pasamos ahora, viendo los mismos temas, a la evaluación convencional. Recuerden que dudas que tengan sobre lo que hemos visto, la evaluación legal, ahí mismo en el WhatsApp, las hacen llegar. Evaluación convencional. Evaluación convencional. La evaluación convencional, vamos con las mismas interrogantes. ¿Cómo se efectúa la evaluación convencional? Bueno, la evaluación convencional se efectúa a través de la cláusula penal. Así como la legal se efectúa a través de los intereses, la figura a la que el legislador recurre en el caso de la evaluación convencional es la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Tratada por el Código, de hecho el Código trata a la cláusula penal como un tipo de obligación, puesto que desarrolla lo que son las obligaciones con cláusula penal. En que el deudor se sujeta a una pena, que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo,
En caso de no cumplir con la obligación principal, en caso de no cumplir con la obligación principal, o de retardar el cumplimiento, en caso de no cumplir con la obligación principal o de retardar el cumplimiento. Ese es el concepto que podemos respecto a lo que es la cláusula penal. ¿Qué naturaleza tiene como indemnización? O sea, ¿a qué tipo de indemnización corresponde la cláusula penal? Puede ser indistintamente compensatoria o también moratoria. Tiene el doble carácter. Puede ser compensatoria o moratoria. De hecho, salvo que se exprese lo contrario, va a tener las dos calidades. Y ya en el concepto se podía observar esto, de que le estábamos dando el doble carácter de compensatoria y moratoria. Dijimos que la cláusula penal es aquella en que el deudor se obliga, bueno, pues déjeme tratar de decirla tal como la dije antes. El deudor se sujeta a una multa, a una pena, ahí está, el deudor se sujeta a una pena que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo en caso de no cumplir con la obligación principal, en caso de no cumplir con la obligación principal o de retardar el cumplimiento. Y ahí justamente por las expresiones finales uno advierte que puede tener tanto un carácter compensatorio como también moratorio. ¿Cuándo se aplica o cuándo procede la evaluación convencional? Bueno, esta es más amplia. La evaluación convencional, la verdad, cabe respecto a todo tipo de obligaciones, siempre y cuando tengan un carácter contractual. O sea, la cláusula penal no aparece la responsabilidad extracontractual. Claro, debe estar la cláusula. Por lo tanto, debe haber un acuerdo de voluntades tendiente a ello. No hay cláusulas penales establecidas por la ley, por lo tanto, acá no podríamos suponer, presumir la existencia de una cláusula penal. Siempre la cláusula penal es un elemento accidental, es una modalidad, no es elemento de la naturaleza porque en ningún caso la ley va a incorporar una pena para el caso de no cumplir la obligación, distinta a las consecuencias lógicas de todo incumplimiento, que ya lo sabemos, que son el derecho a pedir el cumplimiento forzado o el derecho a pedir la resolución del contrato. ¿Requiere ser probado el perjuicio cuando se invoca la cláusula penal? No, no se requiere prueba de los perjuicios cuando invocamos la cláusula penal. Basta simplemente con demostrar la existencia de la cláusula y con ello ya podemos entonces demandar que esta cláusula sea pagada. Por ejemplo, si hemos celebrado un contrato de arrendamiento en el cual se ha impuesto una pena que consiste en que por cada día de retraso en el pago de la renta, el arrendatario deberá pagar media UF y se ha retrasado 6 días, lo que arroja un total de 3 UF, el arrendador no tiene que demostrar que él ha sufrido perjuicios por 3 UF, sino que simplemente demuestra que ha habido incumplimiento y que existe una cláusula penal en el contrato, y con eso basta para poder cobrar la multa. Justamente una de las ventajas de la cláusula penal es que no requiere la prueba de los perjuicios. Es más, podría incluso ni siquiera haber perjuicio. Y aún así, la cláusula penal se cobra porque al fin y al cabo, la cláusula penal viene a ser una sanción por no haber cumplido la obligación de forma exacta, íntegra y oportuna. Esto respecto entonces a la cláusula penal. No olvidemos que dentro de la cláusula penal también está otro caso de lesión enorme que tiene que ver con la llamada cláusula penal enorme, que también la estudiamos y pueden verla o escucharla en la clase que hicimos sobre lesión cuando tuvimos y estábamos viendo los vicios de la voluntad.
Ahí pueden encontrar esa materia que, como les digo, ya la vi. Por último, la evaluación judicial de los perjuicios. Evaluación judicial. Que ya está dicho en la regla general, ya vamos a ver por qué. La evaluación judicial, así como la legal se efectúa a través de los intereses, la convencional a través de la cláusula penal, la evaluación judicial se efectúa a través de la ponderación del daño emergente y del lucro cesante. Estos son los elementos que la ley le entrega al juez para determinar el monto de la indemnización. Daño emergente y lucro cesante. Lo comentábamos y lo hemos visto ya en más de alguna ocasión. Esto se recoge del artículo 1556 del Código, que no es primera vez, como les digo, que lo estamos citando. Es un artículo que ya lo hemos citado en ocasiones anteriores. ¿Qué son estos conceptos? ¿Qué es el daño emergente y qué es el lucro cesante? Vamos con el daño emergente en primer lugar. Algo dijimos también el día de ayer. Entendemos por daño emergente la pérdida efectiva que sufre una persona en su patrimonio, la pérdida efectiva que sufre una persona en su patrimonio a consecuencia del incumplimiento del otro. Cuando hablamos de pérdida efectiva, lo que queremos decir, y de ahí el nombre, es que el daño emergente es aquello que teníamos en el patrimonio y que ya no tenemos, salió del patrimonio. Yo tenía, por ejemplo, un automóvil, lo llevé a un taller para que lo reparen y en el taller el automóvil fue robado porque el taller no tomó las medidas de seguridad del caso. En mi patrimonio entonces yo tenía un auto, ahora ya no tengo nada. El auto es una pérdida en mi patrimonio. Estaba en el patrimonio, salió del patrimonio. Eso para mí es daño emergente. Lo que se tenía en el patrimonio y sale, emerge del patrimonio a consecuencia del incumplimiento. El lucro cesante, por otro lado, es la legítima ganancia que se esperaba obtener. La legítima ganancia que se esperaba obtener, pero no se obtuvo como consecuencia del incumplimiento. La legítima ganancia que se esperaba obtener, pero no se obtuvo a consecuencia del incumplimiento. O sea, lo que yo creí que iba a ganar y no gané. Resulta que, mantengamos el ejemplo del auto, que es muy típico. Yo soy taxista y resulta que el auto lo ocupo para ganarme la vida. Y como ahora el auto lo robaron desde el taller donde lo llevé a reparar, me encuentro con que durante 25 días, por dar un número, yo no he podido trabajar el taxi. La ganancia que yo hubiese logrado durante ese tiempo constituye para mí lucro cesante y se puede demandar entonces como indemnización de perjuicios. Ojo, y lo vamos a comentar en un momento más, acá los perjuicios hay que probarlos, por lo tanto yo no puedo invocar como lucro cesante cualquier especulación irracional, como que yo salga, por ejemplo, con que tal vez me habrían salido 3 viajes por día al aeropuerto de Santiago, cada uno por 40.000 pesos, o sea, yo ya perdí ahí más de 100.000 pesos por día, porque esa es una especulación, a menos que yo demuestre que yo habitualmente trabajo para el aeropuerto y tengo una frecuencia de 3, 4, 5 viajes al aeropuerto por día. Pero si no es así, empezar a especular no se puede. Por eso decimos que es la legítima ganancia que se habría obtenido, pero ese se habría obtenido, esa es la medida que se pueda probar que se habría obtenido y no una mera especulación. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la evaluación judicial? También puede ser ambas, puede ser tanto compensatoria como moratoria.
Esto se verifica lógicamente como parte del juicio. ¿En qué caso se aplica? Bueno, ya lo habíamos anticipado, que la evaluación judicial constituye la regla general, porque se va a aplicar toda vez que no se apliquen las otras, cuando no quepa la evaluación legal y no corresponda la evaluación convencional, por defecto, por decirlo de alguna manera, cabe entonces evaluación judicial. ¿Requieren los perjuicios ser probados? Sí, porque estamos en juicio. Y como estamos en juicio, los perjuicios van a constituir un hecho de la causa. Por lo tanto, hay que probarlos. Y se probarán mediante los medios de prueba que tradicionalmente contempla el sistema chileno, y va a depender también del tipo de procedimiento en el que estemos, porque el sistema probatorio no es igual en un juicio ordinario de mayor cuantía que en un juicio de arriendo, por ejemplo. La forma de percibir la prueba, además, también cambia. Esto entonces como comparación de lo que es, o lo que son más bien, la evaluación legal, la convencional y la judicial. Esto además nos permite cerrar el tema de los perjuicios como requisito dentro de la indemnización de perjuicios, que es lo que estamos viendo, o sea, como requisito de la responsabilidad contractual. Bien, no olviden que cualquier duda, a través del WhatsApp, me dice. Voy a sacar la foto mientras tanto para subirla al grupo. Cambiamos de tema. Pasamos ahora al cuarto de los requisitos de la indemnización de perjuicios. Hemos visto tres, ya vimos el incumplimiento, la imputabilidad y el daño. Son los que hemos visto. Nos corresponde entonces ahora ver la mora. También muy importante de cara a lo que es un examen de grado, es un tema que se pregunta con bastante frecuencia. Todo esto que estamos viendo en realidad es muy preguntado. Tal como sucede con los temas que hemos visto previamente, el Código Civil no tiene una sistematización dentro del estudio de la mora. Hay varios artículos importantes, sí, pero no hay como para que uno diga, mira, la mora la tenemos acá sistematizada a partir de tal artículo. Hay varios artículos que se refieren al tema, siendo el más importante el artículo 1551. De los artículos de la mora, ese es el artículo más importante. No es el único, pero es el más importante en esta materia. Bien. Vamos entonces a hablar del amor. Concepto en primer lugar. No hay concepto legal, nada nuevo ya a esta altura. Tenemos concepto convencional, o sea, doctrinario, y decimos entonces que la mora es el retardo imputable al deudor en el cumplimiento de su obligación o en el cumplimiento de una obligación, como ustedes prefieran decirlo, que se extiende más allá de la interpelación, que se extiende más allá de la interpelación. Esto es bien importante. Y paso al punto siguiente para comentar lo que acabo de señalar. La mora está constituida por tres elementos. Hay tres elementos asociados a la mora. El primer elemento es el retardo. Es decir, la obligación ya se ha hecho exigible y no ha sido cumplida aún. Eso significa retardo. No olvidemos que todas las obligaciones tienen una oportunidad dentro de la cual se tienen que cumplir. Si dejamos pasar esa oportunidad, hablamos entonces de retardo.
Esta oportunidad puede ser de inmediato, si es que la obligación es pura y simple, o tal vez esté sujeta a un plazo, o está sujeta a una condición independiente de aquello. Segundo elemento, la imputabilidad. Imputabilidad. El retardo debe ser imputable al deudor. No puede haber mora si resulta que el deudor no ha cumplido porque ha habido fuerza mayor o caso fortuito. El retardo debe ser imputable, según lo que estudiamos ayer. Esto significa que el retardo debe ser culpable o al menos debe ser un retardo doloso. Y el tercer elemento, muy importante para que haya mora, la interpelación. Si no hay interpelación, no hay mora. Si no hay interpelación, estaremos frente a lo que la doctrina llama un simple retardo, pero no es mora. La mora necesita interpelación. ¿Qué es la interpelación? ¿Qué es la interpelación? La interpelación es la circunstancia en que el deudor toma conocimiento, de que su retardo está causando perjuicios. Toma conocimiento de que su retardo está causando perjuicios. Eso es la interpelación. Angélica pregunta si la interpelación es lo mismo que la constitución en mora. De cierto modo sí, porque la mora va a quedar constituida cuando el deudor sea interpelado. De ahí que efectivamente la interpelación es fundamental, porque a través de la interpelación el deudor queda constituido en mora. Y es a la interpelación a lo que se refiere el artículo 1551. Cuando señala que el deudor está en mora en 3 casos, refiriéndose en cada uno de esos 3 casos a un tipo de interpelación. ¿Cuándo el deudor está en mora? Típica pregunta de examen. ¿Cuándo el deudor está en mora? O lo que es lo mismo, ¿cuándo el deudor se entiende interpelado? Si nos vamos al artículo 1551, descubriremos que hay 3 situaciones que se pueden dar. En el número 1, se contempla lo que conocemos como la interpelación convencional expresa. Interpelación convencional expresa. Esto es cuando en el contrato o en el acto se hubiese pactado un plazo y el deudor hubiese dejado transcurrir el plazo sin cumplir con la obligación. O sea, se trata de una obligación a plazo, pero a plazo convencional, un plazo estipulado, dice el número 1. Esto es, un plazo acordado por las partes. Y el deudor dejó transcurrir ese plazo sin cumplir con la obligación. Por ejemplo, Nicolás y yo pactamos que yo le pagaría 100.000 pesos que le debo a más tardar el 10 de abril. Llegó el 10 de abril y no le pagué, estoy en mora. Porque estoy interpelado. Porque el contrato tenía un plazo acordado por las partes
y el deudor, que soy yo, llegado el plazo, no cumplí con la obligación. Obviamente, esta interpelación convencional se aplicará siempre que en el acto las partes hayan acordado un plazo. O sea, el número 1 requiere plazo estipulado por las partes. Ojo, porque el código advierte que aun cuando haya plazo estipulado por las partes, puede ser necesaria la interpelación judicial si es que en algún caso la ley así lo exige. O sea, es cierto que habiendo plazo estipulado, el deudor va a estar en mora por el solo transcurso del plazo, a menos que la ley contenga alguna regla distinta. Eso es lo que dice el número 1. Número 2, siempre del mismo artículo 1551. El número 2 contiene lo que conocemos como la interpelación convencional tácita. Convencional tácita. El deudor dice que, o sea, la ley, perdón, dice que el deudor va a estar en mora cuando de la naturaleza de la obligación, se desprenda, se deduzca que ésta debía cumplirse dentro de cierto plazo y ese plazo transcurrió sin que se cumpliera. No hay un plazo expreso acordado por las partes, pero de la naturaleza de la obligación se subentiende que la obligación debió ser cumplida en una oportunidad puntual y eso transcurrió sin que las partes cumplieran. En los ejemplos que dimos en alguna oportunidad de plazo tácito, por ejemplo, yo mandé a hacer a una chocolatería muchos huevitos de chocolate para entregar en la Pascua de Resurrección. Y resulta que ya pasó la Pascua de Resurrección y todavía no me han entregado los huevitos de chocolate. Ya la empresa está en mora ya. Aunque no hayamos fijado un plazo expreso, de la naturaleza de la obligación se desprende que ésta debió haber sido cumplida en determinada oportunidad. Y eso sucedió sin que el deudor cumpliera. Esa es la interpelación convencional tácita. Y el número 3, que en el fondo es la regla general, se refiere a la interpelación judicial, que va a operar en todos los demás casos. O sea, cuando no haya plazo estipulado expreso, cuando no haya plazo tácito, cabe entonces la interpelación judicial. En el entendido que la interpelación judicial es la regla general. Interpelación judicial significa reconvenir judicialmente al deudor y va a estar en mora, por lo tanto, cuando sea reconvenido. Estos son los casos de interpelación, entonces. O lo que es lo mismo, estos son los casos en los que el deudor está en mora. Todo esto según lo explica el artículo 1551. ¿Cuáles son los efectos de la mora? Efectos de la mora. Vamos bien. El orden no importa. Número 1. Y el requisito más importante, por lo menos tal como lo estamos viendo nosotros, la mora es requisito para que proceda la indemnización de perjuicios, ya que de acuerdo a lo señalado por el artículo 1557, no procede indemnización mientras el deudor no esté constituido en mora. El deudor tiene que estar en mora para que haya indemnización de perjuicios, salvo en las obligaciones de no hacer. Esto lo hemos visto ya. Puesto que en las obligaciones de no hacer no se requiere constituir en mora, pues basta con la contravención. Basta con la contravención y en ese caso el deudor queda constituido en mora. Pero en las obligaciones de dar y en las de hacer, para que el deudor pueda ser objeto de indemnización de perjuicios, debe estar en mora. Eso es nuestro primer efecto, entonces, de la. Número 2.
Estamos viendo los efectos de la mora. En los contratos bilaterales puede operar la excepción de contrato no cumplido. En los contratos bilaterales puede operar la excepción de contrato no cumplido, conocida vulgarmente como la mora furga la mora. Pero denle el nombre jurídico, acostúmbrense, excepción de contrato no cumplido. Ese es el nombre técnico, el nombre jurídico de la institución. ¿Qué significa esto? Que si ambas partes están en mora, si una demanda a la otra, la parte demandada se defiende enrostrando la mora del otro contratante. Estoy en mora yo, pero también está en mora él. La excepción de contrato no cumplido. Número 3. Estamos viendo los efectos de la mora. Tal como lo conversamos ayer, estando el deudor en mora, se hace responsable de la fuerza mayor o caso fortuito. Estando el deudor en mora, se hace responsable de la fuerza mayor o caso fortuito. O sea, si la cosa o la obligación se hace imposible de cumplir por fuerza mayor o caso fortuito, pero esto sucede durante la mora del deudor, el deudor igualmente tendrá que responder. La fuerza mayor o caso fortuito en ese caso no lo liberará de responsabilidad, porque una consecuencia de la mora es que él tendrá que soportar el evento de la fuerza mayor o caso fortuito. A menos que el deudor pueda demostrar que si él hubiese cumplido oportunamente la obligación, el caso fortuito igualmente habría afectado a la contraparte. O sea, que yo logre demostrar que si bien es cierto, la cosa que yo debía se destruyó por fuerza mayor o caso fortuito, estando yo como deudor en mora, yo podría defenderme demostrando que si yo hubiese cumplido oportunamente, la cosa también habría perecido en manos del acreedor. Número 4. El deudor asume el riesgo por la pérdida de la cosa. Estando en mora el deudor, él asume el riesgo por la pérdida de la cosa. Esto es especialmente importante cuando lo que se debe es una especie o cuerpo cierto. Esto nos provoca una remisión a lo que es la teoría de los riesgos, que ustedes van a verla ahí o la habrán visto ya en ese material que les dejé, en ese video que les dejé el día de hoy. Efecto número 5. Desde la mora, desde que está constituido en mora, el deudor deberá restituir todos los frutos que se produzcan desde la mora en adelante. O sea, si yo tenía que entregar un caballo el 5 de marzo y lo entrego hoy, 13 de abril, y durante el tiempo en el que yo estuve en mora, esta yegua tuvo un potrillo, yo debo entregar la yegua con el potrillo, porque debo entregar los frutos que se hayan producido durante la mora del deudor. Estos son entonces los efectos más importantes de la constitución en mora del deudor. Hay, sin embargo, una posibilidad de que también se encuentre en mora el acreedor, en esta institución conocida precisamente como la mora del acreedor. Una situación que nuestro Código Civil regula, y esta regulación la hace en el contrato de compra-venta. Particularmente, cuando en el contrato de compraventa se refiere a la negativa injustificada del comprador a recibir la cosa que le vendieron. La negativa injustificada del comprador a recibir.
Aunque suene curioso, una de las obligaciones que el comprador tiene es recibir la cosa que ha comprado. Si el vendedor entrega la cosa vendida y la entrega de forma exacta, íntegra y oportuna, el comprador la tiene que recibir. Si no lo hace, de acuerdo al artículo 1827, el comprador queda constituido en mora. ¿Qué significa esto? Que estando en mora el comprador, se van a producir ciertos efectos. Vamos a colocar un ejemplo para que entiendan la figura. El mismo ejemplo que yo coloco siempre. Resulta que yo soy un locatario de un puesto en La Vega. Yo vendo frutas. Y estamos en plena temporada de frutillas. Y yo un día que estoy paseando por la séptima región, encuentro un agricultor que tiene frutillas de muy buena calidad. Converso con él y le compro toda la producción de frutillas que tiene. Y le digo que las necesito en mi local, en la Vega Central de Santiago, y que me las tiene que entregar a más tardar el último día de abril. Las fechas no cuadran con las frutillas, ya, pero no se preocupen por eso. El agricultor me dice, perfecto, no se haga problema. Celebramos la compraventa y el agricultor comienza a contratar temporeros para apurar la cosecha, arrienda un par de camiones para trasladar las frutillas. Cuento corto, él llega el 30 de abril a entregar la mercadería al puesto que yo tengo en la vía. O sea, llega en la época considerada para cumplir con la obligación y llega con las frutillas en perfecto estado, todo maravilloso. Y yo lo recibo ese día que él llega y le digo, mire mi amigo, primero que todo déjeme felicitarlo porque usted es un hombre muy responsable, muy cumplidor, pero lamentablemente yo hoy no voy a abrir el local porque tengo una actividad familiar, está de cumpleaños mi hijo menor, así es que hoy me lo tomo libre. Así es que no le voy a recibir las frutillas hoy día. Le agradecería que vuelva mañana. Ya le generé con esto al agricultor un problema, porque él había arrendado los camiones por día y quedarse un día más para él representa un gasto. Tiene que ver además dónde quedarse, porque no le sale a cuenta volver a Talca para regresar al día siguiente a Santiago. Son costos que él va a tener que asumir. Y supongan ustedes que al día siguiente yo le vuelvo a decir, él llega al local y encuentra el local cerrado, se comunica conmigo y le digo, no, mi amigo, sabe que la celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada y hoy día estamos todos muy cansados, no vamos a abrir tampoco. Bueno, esa es la mora del acreedor. Y la ley señala que la mora del acreedor va a generar ciertas consecuencias. Entre esas consecuencias o efectos de la mora del acreedor encontramos las siguientes. Número 1, el acreedor se hará responsable de los perjuicios causados al deudor. El acreedor se hará responsable de los perjuicios causados al deudor. O sea, por lo pronto yo le voy a tener que reparar los perjuicios a este agricultor que para él supone arrendar los camiones por un día más, quedarse en Santiago por un día más, alojamiento, alimentación, etc. Número 2, rebaja el grado de culpa a la culpa grave. No importa de qué grado de culpa respondía inicialmente el deudor, su grado de culpa queda reducido a la culpa grave. 3, el deudor puede iniciar el procedimiento de pago por consignación. Supongan ustedes en el ejemplo que mi negativa a recibir la frutilla se empieza a prolongar por 2, 3, 4 días. El deudor, el agricultor, quiere cumplir, no va a volver a Talca con las frutillas. Puede entonces él optar por este procedimiento que es el pago por consignación.
donde el pago se verifica en el lugar señalado por el tribunal, con lo cual el deudor queda con su obligación cumplida. Esto para evitar que el día de mañana yo le pueda enrostrar al agricultor: usted nunca me cumplió. Estas son algunas consecuencias de la mora del acreedor. Remítanse, como les dije antes, al artículo 1827 para que lo revisen con más calma. Esto es la mora, entonces. Como requisito de la indemnización de perjuicios, tenemos incumplimiento, imputabilidad, daño, mora. Nos queda el último, que es el menos importante para efectos de el ramo de derecho civil y también para el examen de grado. No se pregunta prácticamente, igual hay que nombrarlo. Me estoy refiriendo al nexo causal, que es un elemento importante, pero no es solo importante para el derecho civil, sino que es importante para otras ramas del derecho, especialmente derecho penal, y es ahí donde se estudia con más detalle. ¿Ya? Para nosotros vamos a destacar un par de artículos que están en el PowerPoint ahí, que son los artículos 1556 o 1558, que son artículos que de una manera indirecta aluden a que debe existir un nexo causal. En 1556 señala que los daños deben provenir del incumplimiento, o sea, tiene que haber una relación de causalidad entre incumplimiento y daño. Esa relación de causalidad, eso es el nexo causal. Y en 1558 se refiere a perjuicios que sean consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación. Es decir, nuevamente se establece que los perjuicios deben tener como origen al incumplimiento. Ahí se da a entender, no lo dice directamente, pero se entiende de forma clara, que tiene que haber un nexo causal. Tan importante es el nexo causal que justamente este es el motivo por el cual no se indemnizan los perjuicios indirectos, porque según recordamos, lo vimos el día de ayer, los perjuicios indirectos son aquellos en los que el nexo causal no existe o es muy distante, que son consecuencia en el fondo del incumplimiento. Y no se indemnizan justamente porque ahí no estaría presente el nexo causal. ¿Cómo podemos demostrar la existencia de este nexo? ¿Cómo construimos el nexo causal? Ahí aparecen varias teorías que se ven, como les digo, en otras ramas del derecho. En civil no se las van a preguntar. Yo les coloqué ahí la teoría de la condición adecuada, de la equivalencia de las condiciones, en fin. Puede que los nombres les digan algo, les traigan algún recuerdo, pero de verdad que para civil, más allá de entender que este requisito, el nexo causal, aparece en los ya citados artículos 1556 y 1558, más allá de eso, es necesario manejar. A diferencia de los otros requisitos de la indemnización, que eso sí son fundamentales. Bien, señores. ¿Dudas entonces? ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre lo que hemos hablado hasta acá? Nos queda todavía la otra parte de la clase. No olviden que el PowerPoint, bueno, ya acabo de hablar de PowerPoint, les voy a subir ahora el PowerPoint del tema que viene a continuación y que cualquier duda que tengan, como ustedes saben, las hacen llegar a través del grupo de WhatsApp. Nos vemos en un ratito, que estén bien, nos vemos, chao, chao.